Bueno, ahí tienen ustedes, todo este horror ha estado ocurriendo y continúan habiendo mucho más abusos en contra de la gente. La cuestión, el gobierno dice que no son ellos, que es gente pagada para crear este tipo de conflicto y obviamente la gente que está en contra del gobierno de Nicolás Maduro dice lo contrario. Hoy me da mucho gusto tener a Juan Carlos Hidalgo, analista del Instituto Cato, que es una organización de estudios, y está con nosotros también Pedro Correa, a quien debo decirles, hemos trabajado juntos porque él es un periodista, es un videógrafo, pero aparte de eso no lo excluye de tener ideas y defender a su patria, que es Venezuela. Él es uno de los opositores del gobierno de Venezuela y nos va a decir por qué. Y está también con nosotros Alexander Mein, del Centro para Estudios o de Política sobre Economía y Política. Hay una carta que tengo en la mano, usted verá el sello que tiene de recibido de la Organización de Estados Americanos, porque Pedro, ustedes con esta organización de Victory for Venezuela, lo que ustedes están buscando es que la Organización de Estados Americanos tome cartas en el asunto. ¿Qué es lo que quieren que haga? Bueno, básicamente Voice for Democracy en Venezuela lo que está buscando es, primero, agrupar el sentir de todos los venezolanos que vivimos fuera del territorio venezolano, que por alguna manera, porque estamos distantes, pues no tenemos el impulso de lo que pasa en el país. Sin embargo, ustedes lo que decían en la manifestación en la OEA es: nosotros estamos aquí porque la OEA tiene que hacer su tarea. Claro, por supuesto. Esa es una. La otra, ustedes decían: a nosotros no nos pagan por venir, somos venezolanos preocupados por venir a hacer eso. Bueno, porque inicialmente el gobierno se ha dedicado reiteradamente a decir que nosotros somos asalariados del imperio. Nosotros estamos aquí por nuestra propia voluntad, somos venezolanos libres de acción y no dependemos de ningún partido político ni de nadie que nos esté pagando. Y creemos que uno de los grandes problemas por el cual está atravesando Venezuela es justamente por eso, porque sentimos que los países de Latinoamérica nos han abandonado, y entre ellos está la OEA. Pues en parte de eso hemos sentido muchas veces que hemos estado ausentes del apoyo de Insulza y de muchos otros partidos de gobiernos que pertenecen a la OEA. Hay una de las cuestiones que, a pesar de que a ustedes los acusan de ser agentes del imperio, hay quien acusa a Estados Unidos también de no tener una participación mayor en todo lo que ocurre en Venezuela. ¿Y por qué está callado? ¿Qué es lo que pasa, Alex? ¿Por qué es que el gobierno de Estados Unidos no dice más acerca de esto? Bueno, yo creo que más bien ha dicho mucho, ¿no? Especialmente comparado a muchos países de América Latina, pues en las últimas declaraciones que se vieron desde la Casa Blanca, incluso desde unos voceros anónimos del Departamento de Estado, se habló del problema de la debilidad de las instituciones democráticas en Venezuela, y también se responsabilizó mucho al gobierno venezolano, bueno, únicamente al gobierno venezolano, por los hechos violentos, cuando en realidad se sabe muy bien que hay grupos violentos también por parte de la oposición. Juan Carlos, ¿es miedo a que el petróleo que nos vende Venezuela lo deje de vender y entonces el galón de gasolina se nos vaya a $8 el galón? No creo. Incluso hay congresistas republicanos que han presentado un proyecto de ley para poner sanciones económicas a Venezuela y evitar que Estados Unidos le compre petróleo. Pero en realidad eso no tendría mayor impacto, creo yo. Hemos visto lo que hacen las sanciones económicas, por ejemplo, en el caso de Cuba. Hace poco se celebró el 52 aniversario del embargo a Cuba, y eso no ha logrado remover a los hermanos Castro del poder. ¿Qué necesita hacer Estados Unidos entonces? Yo creo que Estados Unidos está muy limitado. Efectivamente, más bien, incluso hasta le sienta bien a la administración Maduro el hecho de que Estados Unidos sea más vocal en sus críticas al gobierno, puesto que eso le cae dentro del juego de acusar al imperio de estar tratando de desestabilizar el gobierno. Creo yo que la gran responsabilidad debe caer sobre los gobiernos latinoamericanos. Son los gobiernos latinoamericanos los que podrían ponerle presión al gobierno venezolano para que pare la represión y paren los actos de violencia contra los ciudadanos, especialmente gobiernos como el de Brasil, que se supone que Brasil es un país que aspira a ser potencia internacional, que aspira a tener un rol más positivo y más responsable dentro del concierto de naciones. La OEA, con esta carta, este grupo de venezolanos le están diciendo: necesitamos que actúes, necesitamos que llames a nuevas elecciones. La OEA, y hemos hecho muchas bromas acerca de la OEA, las bromas las vamos a dejar hacia un lado. La OEA tiene que servir de algo y tiene que demostrarlo esta vez, Alex. Bueno, yo creo que sí, pero hay que ver que la mayoría de los miembros de la OEA
pues no comparten la posición de Estados Unidos, que es una posición agresiva hacia el gobierno venezolano. En realidad, pues Brasil con Mercosur y UNASUR, que representa a todos los países de Sudamérica, está más bien diciendo que la oposición tiene que dejar de continuar con una campaña de desestabilización, porque se trata de eso. No es el caso, por supuesto, de todas las protestas, todos los manifestantes en el país, pero sí hay grupos violentos y desde el principio, desde que todo eso empezó el 7 de febrero y que Leopoldo López, María Corina Machado llamaron a la salida inmediata de un gobierno elegido. A Pedro le vamos a dar la palabra, pero tú estás moviendo la cabeza y estás diciendo que no. ¿Por qué no? Bueno, estamos hablando de estudiantes desarmados. Aquí no hay grupos violentos. Y ha habido violencia de parte del gobierno hacia los grupos, hacia los estudiantes. Ahora, hemos visto que ya hay varios muertos y no son simpatizantes del gobierno los que han sido asesinados. No son los simpatizantes del gobierno los que han sido torturados, según denuncias que han sido ya documentados. No han sido los simpatizantes del gobierno que han desaparecido y que todavía no se sabe dónde están. Así que yo creo que hablar de que es una oposición que está tratando de desestabilizar al gobierno venezolano, más bien eso es tratar de presentar totalmente una versión que no está ocurriendo en las calles venezolanas. ¿Qué pasa, Pedro? Una de las preocupaciones de los venezolanos, y hablo de los venezolanos, no de los que están en posiciones de líderes, de partidos políticos ni gobierno, el venezolano de a pie, que es el que tiene que salir todos los días a hacer colas y largas de horas y horas para comprar harina pan o las cosas esenciales para la comida. La preocupación más grande es que el problema de la OEA se está radicalizando en que es o la opinión de Estados Unidos o la opinión de Venezuela. Y el problema que nosotros estamos planteando en la OEA es básicamente que necesitamos que la OEA intervenga en un país que se está desmoronando, que millones de venezolanos están pasando hambre, están pasando persecución, sus derechos humanos están siendo violados permanentemente. Eso es lo que estamos reclamando. No es que se radicalicen las posiciones y digan, no, porque es culpa de los Estados Unidos que tiene una posición o de Venezuela una posición. No, son los venezolanos que viven en Venezuela todos los días. Esos son los venezolanos que tienen que utilizar... Déjame darle una vuelta a la mesa más. Alex, sí. ¿Cómo reaccionas a lo que dice? Bueno, creo que hay que hacer mucho cuidado con la información que está saliendo de Venezuela. Se sabe que hay muchas imágenes falsas que han circulado sobre supuesta represión policial en Venezuela, que son en realidad de Grecia, de Egipto, incluso de Río de Janeiro, donde había protestas hace poco. Y pues hay muchas falsedades. El gobierno ha confirmado las muertes de estudiantes que han participado en estas protestas. Hay gente que estaba el arresto de Leopoldo López, un líder de la oposición, a quien se le está acusando de sedición y de tratar de tumbar al gobierno por simplemente liderar las protestas. Y bueno, y el hecho de que el gobierno esté poniendo un apagonazo informativo, sacando del aire a los canales que están reportando, el hecho que ya no hay medios de comunicación, está tratando de bloquear Twitter. Todo esto son señales de que efectivamente el gobierno es el principal agente agresor contra la población en este momento en Venezuela. Te doy la última palabra, Pedro. Yo pienso que la democracia tiene que ser tal cual como está planteada aquí, y no solamente en los papeles, sino en el sentir de los demócratas. Las democracias tienen que ser transparentes, tienen que ser pro el ciudadano, tiene que ser defensora de los derechos de cada uno de los venezolanos, no del sector que apoya al gobierno. Y en realidad yo pienso que en Venezuela ahorita los reales seguidores del gobierno relativamente son pocos por el descontento que hay en el país. Es un descontento muy grande, señores. Lo que les pido es una disculpa por no tener más tiempo. Esto va a continuar. Los invito a que regresen, por favor, porque esto hay que analizarlo y usted tiene que saber lo que está pasando, porque esto no es solamente como lo decían.